Bueno, muy buenos días a todos. Agradecerles su presencia y el interés en escucharnos discutir sobre un tema de alta relevancia en Colombia en los últimos quizás 15, 20 años, un tema que de verdad requiere una discusión amplia y una discusión bastante interdisciplinaria. Estamos hablando del aprovechamiento del recurso hídrico en Colombia, un recurso que no solamente tiene un aprovechamiento para consumo, digamos lo básico y para consumo humano, sino que tiene usos económicos y que tiene importantes usos económicos e importantes usos ecosistémicos. Precisamente la alta disponibilidad de este recurso en Colombia y los diferentes requerimientos para su uso es lo que, digámoslo en alguna buena medida, genera una discusión importante, requiere, y todos entendemos que requiere de una planificación necesaria para poder llevar a cabo un aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos en Colombia. Entonces, entendiendo que este concepto es un concepto que nos ha tenido durante los últimos 15 años discutiendo en Colombia, nos ha tenido con alto interés por lo que implica para los aprovechamientos económicos y en especial lo que tiene que ver con el panel que nos atañe para los usos energéticos. Entonces empecemos a discutir sobre él. Entonces, el caudal ambiental en general emerge como una herramienta conceptual que permite, a partir de la política de manejo, conservación, protección o uso, definir los regímenes necesarios para el sostenimiento de ecosistemas y sus beneficios biológicos, sociales y económicos, en cuencas en las cuales el uso del agua está en alta competencia, característica importante. Teniendo en cuenta que el agua en Colombia, sin temor a equivocarnos, es un recurso que está con alta presión y cada vez más competido, le dirijo una pregunta a todos los participantes del panel, para tratar de alinearnos básicamente en el elemento fundamental para iniciar las discusiones, y es: ¿consideran ustedes útil y necesario compatibilizar los usos del agua y la conservación de los ecosistemas a través del concepto de caudal ambiental? Le doy la palabra primero a Fabián. Vamos a usar este orden para contestar. Aló, muy bien. Muy buenos días, un placer estar acá en este panel. Gracias por la invitación. La institucionalidad obviamente tiene que estar presente en este tipo de eventos y más cuando se habla del recurso hídrico. Rafael hacía mención a más de 15 años trabajando en este proceso de definir caudales ambientales, que en últimas realmente son, consideraría yo, más que una herramienta útil, es necesaria para la definición, para la asignación, para la gestión y planificación del recurso hídrico, pues en una cuenca hidrográfica, entendiéndose esta como la unidad donde todos nosotros estamos. En este momento pues estamos en una cuenca costera, pero cuando estamos en netamente continente vemos que esa distribución del recurso, esos usos, esos diversos actores que están en las cuencas, de alguna manera deben ser conscientes de que este es un recurso renovable, pero de a veces muy poca disponibilidad. Entonces, esta herramienta de caudal ambiental lo que traza es tener un insumo más, un instrumento más para poder distribuir de alguna manera el recurso con todos los actores que hacen parte de una cuenca hidrográfica. Es decir, en una cuenca hidrográfica tenemos diversos usos. Aquí seguramente está el uso hidroenergético, pero también hay diversos usos como el agrícola, el de contemplación, de hecho, por algunos casos, pecuario, etc. Entonces, esto es algo equitativo y que de alguna manera desde la institución damos unos lineamientos de política, y en el marco del Sistema Nacional Ambiental, quien aplica estos desarrollos o estos instrumentos son las autoridades ambientales, tanto regionales como urbanas. Entonces, ese proceso
desde la política enmarcar unos lineamientos claros, pero que no solo sean unos lineamientos desde el escritorio, sino lo que hemos tratado de hacer es que estas cosas se puedan discutir con el regulado. Y eso, Rafael, lo hemos trabajado este año contigo y con tu equipo, y estamos en la tarea. El mismo sector regulado, con Byron en algún momento, nos decía la necesidad de que estos instrumentos sean aplicables en territorio, pero entendemos que no debe ser unilateralmente. Entonces sí es una herramienta de gestión y muy útil para poder definir una buena gobernanza en el territorio. Muchas gracias, Fabián. Quiero recordarle a los panelistas que tenemos aproximadamente 2 minutos por respuesta para poder ser eficientes en el uso del tiempo. Nelson, gracias por tu respuesta. Buenos días y muchas gracias por la invitación. A mí me parece que ayer se planteó un concepto muy importante, entre tantos que se dieron, y lo decía tal vez el ingeniero, es una planificación robusta, con todas las implicaciones que pueden ser desde el punto de vista conceptuales y tecnológicas, pero tal vez ahí hacer énfasis en que más que poner a discutir de alguna forma esa dicotomía entre el uso y los servicios ecosistémicos o el concepto ecosistémico, lo que hay que hacer es conciliar esos y existen marcos de trabajo para eso. Es decir, si quiero pensar o queremos pensar en una planificación robusta con todas las metodologías que queramos implementar, se requiere una conceptualización robusta. Y el país está tomando decisiones muy difíciles donde parece ser, ojalá y afortunadamente se está dando eso, que se requiere un marco conceptual más amplio y al parecer el concepto de servicio ecosistémico por fin está agarrando el protagonismo que se requiere. ¿Por qué? Si ustedes lo recuerdan, por lo menos hay 3 tipos de servicios ecosistémicos. Los de aprovisionamiento que tienen que ver con estos usos, los de regulación y los culturales. Es decir, no se trata de priorizar usos o priorizar el medio ambiente, se trata de conciliar, poner a hablar a ellos dos, y como vamos a ver más adelante tal vez, en este evento y en este panel, existen las herramientas tecnológicas y científicas para poder hacer ese abordaje. No se trata de priorizar usos, se trata de ponerlos a hablar en el contexto seguramente de un marco más amplio como el de los servicios ecosistémicos que incluye el servicio de aprovisionamiento en un contexto incluso como del nexo, no solamente la seguridad hídrica, energética, sino también alimentaria. Gracias, Nelson. Entendemos entonces también que es útil y que efectivamente, como nos contarás más adelante, se proyecta como una herramienta de planificación como tal. Carlos, buenos días. Gracias por tu respuesta. Buenos días. Primero, muchas gracias al CNO y al CAC por esta invitación y la oportunidad de dialogar sobre este importante tema para el futuro del país. Miren, EPM y en general todos los generadores que tenemos hidroeléctricas estamos de acuerdo con la conveniencia de una metodología que permita la asignación del uso del recurso hídrico en nuestro país. Creemos que es importante para armonizar objetivos de carácter conservacionista que busquen la conservación de nuestros ecosistemas, pero también objetivos de carácter económico. Y para ello es muy importante que se tengan en cuenta las necesidades reales tanto de los ecosistemas como el desarrollo económico futuro del país. Por ello creemos que antes de hablar de una metodología específica o de aplicar una metodología específica de asignación de caudales que busquen la conservación de los ecosistemas, es importante tener una amplia conversación sobre qué uso le queremos dar al agua en nuestros territorios, teniendo en cuenta las cuencas, los ríos que los atraviesan, el propósito o la vocación que tienen dichos territorios. Definir primero qué queremos hacer con ese recurso hídrico, ir definiendo la vocación de cada uno de esos territorios y a partir de ahí hacer un proceso de planificación que nos permita desarrollar el tema. Debemos tener en cuenta las condiciones particulares de los ríos que los atraviesan, de las comunidades que están ubicadas a lo largo de ellos, de las actividades económicas que allí están, para a partir de allí poder definir qué vocación tienen, qué usos darle, qué condiciones se deben respetar y mantener, y ahí sí desarrollar una metodología que garantice los caudales que permitan conservar esos ecosistemas, pero también darle una debida
atención a esas comunidades y potencializar las actividades económicas que allí se puedan realizar. Gracias, Carlos. Francisco. Sí, el señalar que no solo es una herramienta útil, sino que ya lo ha dicho UNESCO, también la CODIA, el Comité de Directores de Agua para Iberoamérica, es una herramienta necesaria y urgente. O sea, efectivamente, se hizo una convención en el 2007, los invito a revisar eso, la convención de Brisbane establece la urgencia que existe de establecer los caudales ecológicos como un instrumento de gestión ambiental importante dentro de lo que es la gestión de cuenca, pero con el cuidado de que no es el único instrumento. O sea, aquí no sacamos nada con ver el tema de los caudales si no tenemos la adecuada evaluación ambiental de los proyectos, si no tenemos abordado el tema de las normativas de calidad de agua, si no tenemos una adecuada fiscalización de las intervenciones ilegales en los cauces. O sea, es un tema, el caudal ecológico no es una solución única. El tema de la educación también, del uso de las cuencas, el empezar a involucrarnos con los servicios ecosistémicos, yo creo que, tal como decía Nelson, en términos metodológicos no hay que descubrir la rueda en estos temas, hay bastantes aplicaciones y experiencias y por lo tanto cada país debe adaptarlo a sus condiciones y a su forma de aproximación al problema. Y posteriormente nosotros estuvimos en marzo en Bogotá con lo que llamamos el día después, el día D. ¿Qué pasa después? ¿Cómo fiscalizamos? ¿Cómo implementamos? ¿Cómo controlamos que esto se cumpla? Por lo tanto, me parece urgente y muy bien que se esté abordando esto, pero sé que ha costado tener este instrumento acá y esperemos que este panel contribuya, y agradezco ahí la invitación a los organizadores, a poder avanzar un poco más en el establecimiento de los caudales ambientales en Colombia. Gracias, Francisco. Marcela. Consideramos desde la UME que efectivamente el caudal ambiental tiene una aplicación como en un conjunto de instrumentos de gestión integral del recurso hídrico, depende de la escala, o sea, esta metodología aplica la escala de tramo, pero también tenemos que tener en cuenta el momento de aplicación de la metodología caudal ambiental que se está proponiendo, a qué proyectos, todo ese tipo de análisis es importante hacerlo bajo diferentes escenarios para ver de qué manera se logran la conciliación de objetivos de desarrollo de gestión integral de recurso hídrico, como lo han presentado los panelistas. Otro tema importante es que Colombia, como signataria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está comprometida con lograr y alcanzar diferentes objetivos, uno de ellos la gestión integral del recurso hídrico, o sea, la protección de los recursos hídricos para diferentes fines, entre ellos pues el avance económico, pero también el avance social, o sea, la disminución de la pobreza, lograr un mayor bienestar de la población en cuanto al acceso a agua potable, en cuanto al acceso a agua en donde el recurso no está tan disponible. Entonces, la UME viene avanzando este año un ejercicio de evaluación de qué manera los planes de expansión de generación y otros planes, por ejemplo, el de expansión de la cobertura y otra serie de planes que tienen que ver no solo con electricidad, sino con minería e hidrocarburos y con planes transversales como el de eficiencia energética y el PENA 2050, de qué manera estos planes deben dar cuenta de su contribución desde el sector energético a alcanzar los otros objetivos de desarrollo sostenible que, como lo digo, incluye temas de gestión integral de recurso hídrico y también el tema de protección de los ecosistemas fluviales, o sea, de los ríos y de los ecosistemas terrestres. Gracias, Marcela. Entonces, a partir de que tenemos presente en el panel a quien dirige la política pública en materia ambiental, tenemos a la academia, al sector productivo eléctrico y tenemos al planeador y a quien dirige la política pública en temas energéticos. A partir de las respuestas de la primera pregunta, creemos que hay consenso con relación a que el caudal ambiental efectivamente es un concepto útil, como lo decía Francisco, no solamente útil, sino necesario y urgente para la planificación en Colombia. Entonces, a partir de ese alineamiento inicial,
voy a dirigir una pregunta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Fabián, y al planeador, a la UME, con relación ya a meternos un poco en lo que tiene que ver con el objeto del panel. Colombia tiene una matriz energética que está compuesta por cerca del 70% de plantas hidráulicas, las cuales a lo largo de 20 años han sido un soporte fundamental para el país, aportando la energía firme, que es aproximadamente el 56% de la energía firme en Colombia, y esto hace que el recurso hídrico entonces sea un recurso fundamental energético. Un factor energético importante de la firmeza estoy hablando obviamente de la energía firme, una de las características más importantes del recurso hidráulico en Colombia es que permite energía firme, ese 56% del que les hablaba. Un factor importante de la firmeza es la capacidad de regulación, tener proyectos que ofrezcan capacidad de regulación. Pero también a su vez, un factor importante del concepto de caudal ambiental es la conservación del régimen natural de los caudales, de los regímenes hidráulicos. Y esto de tal manera, de esa conservación debe ser tal que eviten alteraciones que modifiquen el régimen natural y por lo tanto afecten los servicios ecosistémicos. Pregunta para Fabián: ¿cómo podría Colombia conciliar estos dos objetivos, el objetivo de regulación para efectos energéticos y el objetivo de conservación de regímenes para usos ecosistémicos? ¿O debería Colombia, pregunta, ¿es posible compatibilizarlos o debería Colombia renunciar a la regulación de sus fuentes para efectos energéticos? Preguntaza, ¿no? Pues mi querido Rafael, yo creo que Colombia es un país hidrodependiente a hoy, ¿cierto? Para nadie es un secreto que el uso de nuestros celulares, el estar aquí, todo esto es hidroenergía y seguramente ese 70% que mencionas, ¿sí? y el decir renunciar a ese potencial hidroenergético, pues obviamente que no lo veo prudente ni factible, ¿cierto? Pero lo que sí veo prudente y factible es poder hacer un análisis de sostenibilidad del recurso a un mediano y a un largo plazo, donde podamos de alguna manera conversar con los implementadores de la política, porque como ya lo dije en la respuesta anterior, en la intervención anterior, son las autoridades ambientales, ¿sí?, las que tienen la potestad de distribuir su recurso hídrico, ¿cierto? Entonces es más bien un diálogo donde el sector regulado pueda hablar con el regulador y poder planear y planificar de alguna manera sostenible en el marco además de los ODS, de todo esto que nos lleva, de que somos ahora miembros de la OCDE, en fin, y además celebro que en el Plan Nacional de Desarrollo pues haya quedado inmerso el tema de las energías alternativas, ¿cierto? Y pues que ya ustedes conocen lo que se vivió en los últimos días desde el Ministerio de Energía, de Minas y Energía. Entonces, eso está bien, fíjate que eso de alguna manera nos lleva a ser más sostenibles. No digo que dejemos de ser hidrodependientes, porque somos un país rico en recursos hídricos, pero más bien invito a que podamos unir estos dos objetivos en torno a una sostenibilidad del recurso. Gracias, Fabián. Entonces, emerge claramente la posibilidad, entonces, a concepto de quien dirige la política pública ambiental, de que es posible compatibilizar estos dos objetivos. Muy bien. Marcela, si Colombia perdiera, aunque ya tenemos claro que es intención y es posible compatibilizar estos usos, si Colombia llegara a perder la posibilidad de obtener energía firme que se aporta a través de los proyectos hidroeléctricos, ¿cómo podría reemplazarse dicha energía? ¿Cuál estrategia ha pensado la UME para disponer de la energía firme requerida por el sistema, cuando por razones ambientales no se pudiera aprovechar la firmeza que ofrecen los proyectos hidroeléctricos? Y por qué no decir, mañana básicamente la firmeza del sistema está sobre el agua y sobre el carbón. Si mañana llegáramos a no tener la posibilidad de aprovechar esa firmeza, ¿cómo la UME ha pensado en provisionar de energía firme el sistema? Bueno, pues primero consideramos que no debemos perder la posibilidad de aprovechar esos 56 gigavatios
de potencial hidroeléctrico que tenemos, porque Colombia también es signataria del Acuerdo de París, tenemos un compromiso de reducción de emisiones, de una contribución como país a la mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces no debemos pensar en que esa matriz eléctrica más limpia, como lo presentó ayer la ministra y diferentes panelistas, la complementariedad de las fuentes no convencionales renovables, eólica, solar, es muy fuerte con la hidroelectricidad. De hecho, las hidroeléctricas se convierten también como en baterías azules de esa nueva generación más limpia. Entonces, digamos, no podemos pensar en renunciar a aprovechar ese potencial, tenemos que pensar, como lo hemos planteado en este panel, de qué manera optimizar y hacer compatibles esos usos en cuencas en donde no exista tanta presión sobre los recursos hídricos. En Colombia el recurso hídrico está como mal distribuido. La mayor disponibilidad está en las cuencas Orinoquia, Amazonia, Pacífico, que es donde no está la población concentrada. Nosotros estamos concentrados en nuestras actividades socioeconómicas en las macrocuencas Magdalena, Cauca y Caribe. Entonces tenemos que ver la forma de seguir compatibilizando esos usos. No obstante, en respuesta a la pérdida eventual de energía firme, la UCME en sus planes de expansión, ayer lo presentaba el director también, hemos venido simulando escenarios de qué pasaría si se implementara esta metodología, nueva metodología caudal ambiental, y la respuesta es, esa firmeza habría que asegurarla con generación térmica, a gas y a carbón. Entonces, digamos, esa es como una respuesta. Esto implicaría construcción de nuevas centrales y construcción de nuevas líneas de transmisión para conectar el sistema. Muchas gracias, Marcela. Vamos a entrar un poquito más en materia, aprovechando que Fabián nos ha mencionado que efectivamente es conciliable estos objetivos y que son objeto de planificación. Cuando ya nos metemos a pensar en que es aplicable el concepto de caudal ambiental, emerge uno de los elementos fundamentales, que es definir cuál es el uso y la política de uso que se le va a dar a una determinada cuenca, es decir, si va a ser conservación, protección, uso económico, uso cultural. A día de hoy, esa decisión está en manos de las corporaciones autónomas regionales en Colombia. Cuando hablamos de un recurso tan estratégico a nivel país, es decir, tan estratégico para garantizar servicios ecosistémicos como para aprovechamientos económicos, y como consecuencia de esto tenemos un recurso tan competido, ¿sería este recurso susceptible de ser planificado a nivel país por una entidad multisectorial donde el MATS ejerciera la dirección? Es decir, se ha planteado la posibilidad de que a través de una herramienta de planificación que tenga en cuenta factores técnicos, ambientales, sociales, económicos, múltiples usos del agua, esta entidad pudiera definir cuáles cuencas en el país tienen destino de conservación, protección, aprovechamiento o usos culturales. Muy bien. Desde el 2010 se creó la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Con ella nacieron diversos instrumentos. Entonces ustedes le pegan una ojeada a esa política y hay 6 objetivos. Los 3 primeros son importantísimos: oferta, demanda y calidad. Y la siguen leyendo y ven que hay un sinfín de instrumentos, tanto de planificación, como es el que me estás preguntando, Rafael, como de administración del recurso, como de gobernanza. Entonces uno empieza a revisar todos esos instrumentos normativos, de líneas estratégicas, y a veces tenemos pecado, a veces entre ellos ni se hablan. Es decir, si voy a hacer un instrumento de planificación como un PONCA, por ejemplo, y tengo un instrumento de administración del recurso como un PORACH, a veces no se hablan, y eso está mal, obviamente. Entonces nos estamos dando, entre comillas, la pela este año de poder armonizar estos instrumentos de planificación del recurso, y no solamente para planificar los recursos naturales, también armonizar estos instrumentos de planificación con el ordenamiento territorial, porque no solamente la autoridad ambiental es quien, digamos, en territorio ordena, sino también las entes municipales,
está pasando con los alcaldes, qué decisiones están tomando, ¿cierto? Entonces, esa armonización de instrumentos se está dando y esa es la buena noticia. Lo otro es que ya existen y no vamos a crear más. Instrumentos de planificación hay, y yo podría poner acá en este panel que el instrumento estrella para poder observar qué cuencas voy a destinar para conservar, para diversos usos, es el Plan Estratégico de la Macrocuenca, el popular PEM. Y pues tenemos 5 grandes macrocuencas, ya mencionamos que tenemos un recurso no muy bien distribuido en el país, pero así es, ¿no? Sí, sí, sí. Naturalmente, pero el instrumento que es el Plan Estratégico de la Macrocuenca, nos permite desde lo nacional y desde el Ministerio de Ambiente poder planificar qué queremos con el recurso hídrico. Y este instrumento también tiene una fase o una, digamos, una oportunidad de participación, ¿sí? Y que son los CARMAC o los consejos regionales, y ahí están ustedes. Entonces nosotros no lo hacemos solos, es decir, ponemos la política, pero conciliamos con estos instrumentos o en estas etapas de participación, que también tiene este instrumento que es el Plan Estratégico de la Macrocuenca. Ok, Fabián, muchísimas gracias. Pregunta dirigida a Nelson Obregón. Hacer una planificación a nivel país como a la que se refiere Fabián, para definir el tipo de estado deseado de una cuenca y priorizar los usos, aunque sé que ahora mencionaste que el tema no era de priorización, sino quizás de compatibilización, se requieren herramientas metodológicas y información intensiva. ¿Qué herramientas existen para este tipo de estudios y qué información requieren? Sí, gracias. Digamos que la premisa fundamental aquí es que el tema no es de capacidades o de conocimiento científico-tecnológico. Yo creo que en este país, incluso por supuesto en los agentes, en las institucionalidades colombianas, existen capacidades. El problema es de una mirada más amplia, porque si tenemos estos instrumentos de macrocuenca, uno se pone a pensar, deberíamos tener por lo menos el conocimiento de entender cómo se mueve el agua en toda la cuenca Magdalena-Cauca, por ejemplo, donde vivimos más del 70% de la población colombiana, más del 80% del Producto Interno Bruto se produce allí. ¿Cómo no tener una herramienta que nos diga cómo se mueve el agua, por ejemplo, a resolución diaria de toda la cuenca Magdalena-Cauca? Como decía una vez un ministro de Minas, ¿cómo ponemos a dialogar los agentes en el Magdalena Alto, Quimbo, Betania, Hidrosogamoso, Ituango? ¿O cómo podemos hablar ellos mismos con las necesidades de navegación fluvial en el Magdalena Medio hacia el Bajo, o los requerimientos del Ministerio de Agricultura con las piscicultoras, o los requerimientos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que está hablando de gestión del riesgo de desastres bajo un enfoque de ecosistemas, como lo plantea la ONU, o nuevamente los nexos? Bajo esa premisa, ¿cómo es que todavía no tenemos herramientas de envergadura nacional, como el caso de la cuenca Magdalena-Cauca? No solamente modelos hidrológicos o hidráulicos gruesos a resolución mensual, sino diarios, que podamos sentarnos todos, no en un enfoque multisectorial, sino inter. Esto tiene que estar basado en conocimiento, esto tiene que estar basado en evaluación ex ante, como decían acá. Cada vez tenemos mejores herramientas para tener una visión de futuro. Estamos haciendo escenarios, por ejemplo, a resolución diaria, a nivel de cuenca, que nos permiten con un forzamiento climático anticiparnos a lo que podría pasar con un pronóstico estacional o subestacional. ¿Y cómo se puede evaluar eso en impacto? Es decir, la visión desde los instrumentos científicos y tecnológicos es urgente, ya no puede dar más espera. Y las herramientas están y las capacidades están. Es un tema de ponerse de acuerdo, no es un tema de que existe o no existe el conocimiento. Aquí en Colombia lo sabemos hacer, pero eso cuesta y hay que rodear la institucionalidad. No se trata de más instrumentos, no necesariamente más guías, porque a veces cuando pensamos en más guías pensamos que ese es el mínimo por hacer. No, ese es un lineamiento, hay un deber ser de entender cómo funciona la cuenca Magdalena-Cauca desde un punto de vista no solamente del ciclo hidrológico, sino de los otros ciclos bioquímicos.
Si no hay una apuesta basada en el conocimiento, vamos a seguir hablando apasionadamente. Estas decisiones tienen que hacerse basadas en el conocimiento y existen las capacidades en este país para hacerlo. Gracias, Nelson. Quiero hacerle una contrapregunta a Fabián con relación a lo que mencionaba en su respuesta anterior. Uno de los elementos por los que quizás indagaba era por la participación multisectorial de quienes dirigen la política pública en temas de agua, en temas, dirigir la política pública, no la política ambiental, pues no la política pública en agua, en energía. Esa participación del gobierno para la planificación, tú mencionabas ahora que el instrumento de participación a través Carmac. del cual, ¿los cuales? Carmac. Carmac. ¿Cómo podría participar quien dirige la política pública energética, quien dirige la política pública en agua, en esos, a un nivel de planificación más alto, más directivo, más direccional? Muy bien, los consejos regionales de macrocuenca, que son los famosos CARMAC, ¿sí? Ahí está, es la institucionalidad, y en mesas técnicas se está trabajando también con los sectores. Entonces, esa es la instancia de planificación desde lo nacional. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sí? Porque somos expertos en planificar, digo yo, en la dirección, pero de allí a gestionar un proyecto grande nos quedamos y nos cuesta, y seguramente es porque no nos hablamos, porque si nos habláramos entre sectores, nos habláramos ahora pues por el tema de las agendas interministeriales, intersectoriales, los pactos que está adelantando la vicepresidencia, eso nos pone a hablar y eso está bien, De acuerdo. ¿cierto? Pero ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, y existe además, por eso cuando mencionabas que si hay que crear, etcétera, yo considero que no, existe, y es el Consejo Nacional del Agua. El Consejo Nacional del Agua es la instancia donde los tomadores de decisiones a nivel ministerial reciben todo lo que en estas CARMAC o en otra instancia, ¿sí? No solamente los CARMAC a nivel de recursos hídricos, ¿cierto?, sino de otra instancia, saneamiento básico, todas las necesidades que puedan existir en nuestro país pueden llevarse al Consejo Nacional del Agua y discutir, tomar las decisiones, obviamente con los lineamientos que salen de estos planes de acciones de los CARMAC, y ahí sí fondearlos, y ahí sí ponerlos en los planes de acción de cada uno de los ministerios, ponerlos a nivel local, departamental, en fin. Yo creo que esa es la instancia y ese es el siguiente paso, y pues anticipo que en el mes de noviembre, que ya es mañana, vamos a llamar al Consejo Nacional del Agua para mostrar qué es lo que hay como plan estratégico de la macrocuenca Magdalena-Cauca, que es la que tiene plan de acción a hoy, y todo lo que se ha desarrollado desde el Ministerio a nivel de agua, junto con el Ministerio de Vivienda y otros actores. Seguramente ustedes también van a estar allí presentes con todo esto que estamos hablando y lo que tenemos como agenda interministerial. Muchas gracias, Fabián. Pregunta para Francisco Riestra. ¿Cómo han resuelto otros países el problema de definir el objeto de uso de sus cuencas? Sí, el uso de las cuencas, la verdad es que es bastante particular en cada país. En el caso de Chile, por ejemplo, si bien los derechos de aprovechamiento y las concesiones son de un bien nacional de uso público, es el extremo de lo privado. Por lo tanto, queda supeditado el uso y la planificación al uso que maximiza económicamente el uso del recurso. Por lo tanto, no es un buen ejemplo, pero sí nosotros, por ejemplo, hemos en las concesiones de agua aplicado los caudales ambientales desde los inicios de los años 80 y en los licenciamientos ambientales desde los años 90. Pero lo que es la cuenca ha sido un tema mucho más complejo porque efectivamente las aguas están más bien en el sector privado. Entonces, no ha habido aplicación retroactiva, pero sí el instrumento ha ido ganando espacio en una aplicación gradual, donde, por ejemplo, cuando hay un interés particular del Estado y en algunas cuencas de Patagonia, por ejemplo, mediante caudales de reserva, donde es la Dirección General de Agua la que establece esa categoría de priorización de esas cuencas, ya sea para proteger el uso como agua potable o el uso ambiental.
ahí el Estado toma un rol y restringe lo que es el otorgamiento de nuevos derechos o las solicitudes, pero no los derechos ya otorgados, porque eso en Chile es anticonstitucional. En el caso de Uruguay, que está en un proceso, Uruguay tiene su normativa de caudales ambientales desde octubre, noviembre del año 2018 y tiene que sacar sus reglamentos y ellos tienen una matriz energética más parecida a la de Colombia. El 98% es de energías renovables y el 60% es hidroeléctrico. Y ellos buscan proteger eso. Por lo tanto, crearon una excepción en la norma donde generan un comité especial donde participa el sector energético, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, para ver un reglamento especial para el sector hidroeléctrico, dado que la normativa tiene una excepción. Eso ocurre en Uruguay y está ocurriendo hoy día. En otros países, en Costa Rica, que tiene una vocación muy ambiental, también ellos, a través del Instituto Costarricense de Energía, que es un instituto, la energía es pública, también priorizaron los proyectos y generaron caudales ambientales, incluso con cambio en la configuración de turbinas de algunos proyectos. Entonces, en el caso de Chile, una vez otorgada la concesión, cuando se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental y se van a generar impactos específicos en zonas de mayor sensibilidad, la licencia ambiental restringe el ejercicio del derecho, o sea, autoriza a usar menos agua de la que tienes legalmente, pero en una concepción de una evaluación donde participan diversos organismos públicos. Y el privado, si no está de acuerdo, él tiene el cargo de proponer algo diferente y se aprueba a través de la licencia ambiental, tratando de llegar a un consenso entre lo necesario para no afectar su negocio directamente, porque en Chile, a diferencia de Uruguay y Costa Rica, son empresas privadas, para no afectar esa condición de que el proyecto siga siendo viable y aporte a la matriz, que en el caso de Chile es cerca del 30% es hidroeléctrico. Y el desarrollo de las termoeléctricas, que obviamente es una energía que tiene también sus temas ambientales, ha tenido un desarrollo por el impulso de la minería y por la facilidad que ha tenido ese tipo de energía. Pero hoy día las energías no convencionales ya están llevando a más del 20, casi el 23% de la matriz energética hoy día en Chile es de energías no convencionales. Entonces, no hay una fórmula, pero eso es más o menos lo que les puedo contar del contexto más. Ok, Francisco, muchas gracias. Voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta a Nelson para que nos introduzca sobre las metodologías brevemente que hay disponibles para formular caudales ambientales, pero la pregunta va dirigida a Nelson y a Francisco. Me va a salir, Francisco, un poquito del libreto porque quiero directamente preguntar lo siguiente, y es, pregunta para Nelson, y es ¿qué tipos de metodologías existen en la literatura técnica para definir caudales ambientales? Brevemente. Y, pregunta para los dos, ¿cuál recomendarían para Colombia con el conocimiento que tienen? Yo pensaría que solo hay una metodología, porque la metodología tiene que ser desde el deber ser. Y ahora les voy a hablar un poquito de eso. Otro cuestionamiento es cómo ha sido el desarrollo de los licenciamientos o de las concesiones para aprovechar un recurso, con base en la cantidad y calidad de información que ha tenido este país o cualquier región. Venimos de una secuencia de evolución donde el caudal ambiental o ecológico en ese momento era de una base estadística. Teníamos una red hidrométrica incipiente y nos apoyábamos en ese concepto clásico de curvas de duración de caudales. Por lo menos intuitivamente, un valor de caudal, único caudal, que nos permita garantizar cierta cantidad de tiempo, ese valor o por encima de ese. Un concepto muy interesante. A medida que se fueron mejorando los sistemas de información, ya empezamos a hablar de que por lo menos el caudal no es suficiente, sino estamos hablando fuertemente de sedimentos, que es el otro tema altamente descuidado en el país. Sí, pero vemos que estamos evolucionando y esta nueva guía refleja esa evolución. Se está hablando fuertemente otra vez de servicios ecosistémicos, pero considera que el país tiene un estado de que ya no es solamente la aproximación estadística, sino también incluye geoformas y geomorfología, porque con esas dos variables de estado puedo asociar mucho de la calidad del hábitat y de otros tipos de servicios ecosistémicos. Interesante,
Pero la guía ya planteó esa necesidad de que vamos hacia un enfoque muy fuerte de servicios ecosistémicos. Entonces la metodología es una sola. Y eso tiene una conceptualización muy sencilla. Entienda bien el sistema, por eso se habla, permítame hablar de 5 pasos. Y lo viene diciendo la ecohidrología, el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Entienda el funcionamiento ecológico del sistema, pero por favor, no solamente el del agua. Si vamos a hablar de servicios ecosistémicos como emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que hablar del ciclo del carbono. Y ya hay herramientas que articulan el ciclo bioquímico del agua, carbono, nitrógeno y fósforo. ¿Cómo es que no estamos haciendo un buen funcionamiento ecológico, entendimiento ecológico de eso? Porque si entendemos eso, podemos hablar de servicios ecosistémicos. Si podemos hablar de servicios ecosistémicos, podemos hablar de otro concepto interesantísimo, que se llama contribuciones de la naturaleza a la población, otra forma de ver los servicios ecosistémicos. Y si podemos hablar de contribuciones de la naturaleza a la población, podemos hablar de todos estos capitales, capital biofísico, cultural, natural. Y si podemos hablar de eso, podemos empezar a hablar marcos de trabajo, otra vez como la seguridad hídrica, la seguridad energética y la seguridad alimentaria acoplada. Sí. Si estuviéramos en otro evento de la UPRA, volvemos a hablar de servicios ecosistémicos. Si estamos en otro evento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, hablamos de eso. Todos estamos hablando de lo mismo. Si estuviéramos hablando de fracturamiento hidráulico, volvemos a hablar de servicios ecosistémicos. O sea, ¿cuál es el marco común que requiere este país, más allá de que hoy estemos hablando de hidroenergía? Parece ser que es esa secuencia. Entiendan bien, ciclos bioquímicos, servicios ecosistémicos, contribuciones, funciones de utilidad, capitales sociales, toma de decisiones, incertidumbre, o sea, una sola metodología. Otra cosa es que eso esté en función de la calidad y cantidad de la información disponible que esté en este país. Por eso la palabra clave aquí es toma de decisiones bajo incertidumbre, pero la metodología conceptualmente es una sola. Eso lo vemos en el Código de Recursos Naturales de los 70s, o en los 80s o en los 90s. Está pensado hace rato, pero ¿cómo lo implementamos? Mientras hacemos estas aproximaciones estadísticas, o mientras bienvenida la guía, hidrometría, geomorfología, estamos en paralelo pensando en una integralidad, pero con un solo marco común. ¿Okay? O sea, dando pasos. Lo que estás mencionando es que estamos hablando de una metodología holística que tiene en cuenta absolutamente todas las dimensiones de lo que son los servicios ecosistémicos, no solamente agua, sino ciclos biogeoquímicos, sino todas las dimensiones, pero teniendo en cuenta la información de la que disponemos y lo que entendemos de cada sistema, se trata de ir dando pasos. Muy bien. Francisco. La verdad es que el uso de metodologías holísticas es complejo dentro de la gama de más de 200 métodos que hay para establecer caudales ambientales que van desde los más simples, hidrológicos o hidráulicos, hasta los que incorporan algunas variables ambientales a los métodos holísticos, que son los menos utilizados también, porque son los más complejos y los que generan un poco más controversia. La verdad es que lo que se ha buscado a través de UNESCO, y también lo hace Costa Rica, sacó una guía, todavía no la saca oficialmente, pero en marzo ya tiene en discusión pública una guía de aproximación a las metodologías de caudales ambientales y su aplicación en el país. Chile lo hizo para el sector hidroeléctrico en una guía que sacó el 2016, y para otros licenciamientos ambientales lo hizo el Ministerio de Obras Públicas un año antes. Lo que se busca es una forma de aproximación que efectivamente no solo es gradual, sino que también identifica los casos. No es lo mismo una obra hidráulica de embalse que una de pasada, no es lo mismo estar arriba en la cuenca que abajo, tampoco la significancia ecológica que pueda tener esa cuenca también influye en la forma de aproximación, el tema social, cultural, el cambio climático y qué tan vulnerable es esa cuenca para el cambio climático. Por lo tanto, en el toolkit de UNESCO, están en la web de UNESCO, se establecen también, más que una metodología específica, una forma de aproximación. Y esa forma de aproximación, en el caso del sector hidroeléctrico chileno, establece la metodología en base a las características y condiciones de cada cuenca.
Por lo tanto, un proyecto que no genera una gran intervención en una cuenca de poco valor ambiental, una central de pasada, se le exigen metodologías mucho más menos complejas que a una central hidroeléctrica de embalse en una cuenca más compleja o de mayor interés por otros usos, que obviamente eso influye en la inversión, en el periodo, cuánto nos vamos a demorar en sacar los permisos y en definitiva te da un marco un poco más claro para el sector en términos de los proyectos. Cuando no hay una planificación, como hablábamos en las preguntas anteriores, del uso y de una planificación del territorio un poco más específica por parte del Estado, que diga cuáles son las vocaciones de las cuencas en base a los servicios ecosistémicos. En eso, por lo menos en nuestra región, estamos un poco más lejos de eso, que en Europa, por ejemplo, ya están con el tema de recuperar sus ecosistemas. En Estados Unidos están con el programa Dams Removal, que involucra remover estas presas. Entonces, nosotros todavía tenemos un camino largo que recorrer. Un gran desafío, de verdad, Francisco. Y efectivamente emergen de las dos respuestas el elemento pues, fundamental y es entender cada una de esas cuencas y tener en cuenta la información disponible y efectivamente el nivel de impacto de cada proyecto. Pregunta dirigida a Carlos Solano. ¿Son quizás los generadores de hidroelectricidad el sector usuario que más ha tenido un acercamiento con la aplicación y cuantificación de los impactos que puede tener la implementación de una metodología de caudal ambiental en Colombia? Son, en otras palabras, quien, digámoslo de alguna manera, han padecido toda estos intentos de implementación. ¿Cuál es el tipo, ustedes con la evaluación que han hecho a lo largo de estos años, cuál es el tipo de metodología de caudal ambiental que ustedes consideran debería aplicarse en Colombia y por qué? Nosotros consideramos que más que una metodología específica de aplicación general a todo el país, como la que hasta ahora hemos venido discutiendo, la cual suena extraño porque en un país tan diverso, tan heterogéneo como Colombia, es muy difícil que una metodología que sea aplicable al río Bogotá, por ejemplo, y tenga igual aplicación en los ríos del oriente antioqueño o del Valle del Cauca, o la cuenca del río Magdalena. Debería ser una metodología que contenga unos criterios, unos principios determinantes, pero que también tenga unos lineamientos flexibles aplicables a cada río en función de sus condiciones particulares y de ese ejercicio de planeación que mencionaba yo en mi intervención anterior, que se debe hacer ex ante de la aplicación de esta metodología para definir la vocación o la compatibilización que se haya hecho de los diferentes usos en cada una de esas cuencas. En la metodología que se ha propuesto, en un ejercicio que se ha venido haciendo en conjunto entre las empresas miembros del CNO, EXEM y la UME, lo que se ha visto es que si se aplicara como está propuesta, lo cual incluye los proyectos actuales, la energía firme con la que cuenta el país, proveniente de sus hidroeléctricas, que mencionara la UME, que es el 56% del total, se vería reducida entre un 41 o un 89%, ¿me escuchas? dependiendo Por pues, favor, del escenario dame señales. de aplicación. Hola. Eso primero pondría en riesgo Hola. la función Buenos futura de días. la demanda del país, Buenos porque días. es claro que esa ¿Ya? energía ¿Me firme escuchas? no es reemplazable Eso es lo en más el fuerte corto que se puede plazo hablar. de manera rápida. Por proyectos de energía renovable no convencional, claramente Por eso no ahí lo es estoy en hablando. en el mediano plazo. Hola, Y de hola, hacerlo hola, tendría hola. que ser con Sí, plantas buenos térmicas días. y eso implicaría que las Hola, hola, emisiones hola. de CO2 pasarían Hola. del nivel actual, que están alrededor de 13 Hola. millones de toneladas, a unas 26 Hola, 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 hola. Eso haría que Hola, ese hola, parque que hola, nos hola, entregó hola, ayer la hola. UME, Sí, buenos Ricardo, días. que Hola, mencionaba hola, que hola, había hola. tranquilidad en la Hola, atención hola, futura de la hola, demanda hola. de un lado, y de otra parte, claridad en que íbamos a poder cumplir las metas que tiene el país a nivel de emisiones, claramente no serían logrables. Por eso nosotros pensamos que más allá Hola, de una hola, 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 metodología hola, hola. que parta de criterios puramente hidrológicos y estadísticos para asignar el uso del agua Hola, en hola, las hola, distintas hola. cuencas, Hola. se debe partir de un ejercicio de planeación Hola, hola, que defina hola. la vocación de cada una de las cuencas y luego a partir de un conocimiento específico de cada Hola, uno de los hola, ríos, hola, hola. de cuáles Hola. son las necesidades de los ecosistemas que están en dichos ríos, Hola, pero hola. también de las Hola, hola, comunidades hola, hola, y de hola. los usos económicos que está teniendo ese caudal en el presente y en el futuro, sea la base de la Hola, hola. metodología que se define en el país para definir el caudal ambiental. Hola, hola. Gracias, hola, Carlos. Vamos a Hola, hola, hola. ¿Me aplicación. escuchas? Todos estos ejercicios hola, que ha hola. hecho Colombia
en esfuerzos para Hola, implementar hola. metodologías de caudal ambiental, pues nos han llevado a unos resultados de recientemente un ejercicio de la aplicación que el MATS ha planteado específicamente para el río Bogotá, pero adicionalmente se han discutido también una guía para todo Colombia. Recientemente, en el desarrollo e implementación de la última metodología de caudal ambiental llevado a cabo por el MATS, el gremio de los generadores, la UBME, el XM como operador, participaron activamente en la evaluación del impacto de esta metodología en el sector. Pregunta para la UBME: ¿cuáles han sido los resultados de la aplicación para efectos de planificación? Es decir, ¿cuál es el efecto de la aplicación de esta metodología sobre la expansión y cuáles los efectos sobre la energía firme disponible? Bueno, aquí me voy a ayudar de mi ayuda a memoria. Si me falta algo, mis compañeros de la UBME expertos en planeación energética, por favor, me complementan. La conclusión de esos escenarios, de esas simulaciones, si aplicara esta nueva metodología solo a Hola, proyectos hola, buenos futuros días. hidroeléctricos, Hola, el hola, impacto hola, ¿me sería escuchan? ¿Me escuchan? aproximadamente el Hola, hola, hola. 52% sobre ese Hola, ahí estoy potencial hablando. futuro de producción de ¿Me energía escuchan? hidráulica. Hola, hola. Esto Hola, conllevaría hola, a hola, incrementar hola. en un Hola, buenos 27% días, buenos las días. emisiones de Hola, CO2 hola, hola. por la mayor 1, 2, 3, participación 1, de 2, las 3, térmicas, probando, 1, y 1. los Hola, costos hola. operativos, Hola, un hola, hola, incremento hola, hola. aproximado del 16% Hola, sobre hola. los costos Buenos días, marginales en buenos promedio del días. sistema. Si además de esos 1, 2, futuros 3, 1, 2, nuevos 3, proyectos probando, 1, 2, se 3. aplicara la Hola, hola, metodología hola. a Hola, la hola, renovación hola. de No, concesiones pero que se ya. vencen en los próximos 15 ¿Me- años, que son de ¿Me aproximadamente gritar? 8.500 megavatios, ya habría un riesgo de Hola, hola, atención en la hola. demanda. Buenos Digamos días. aquí un Hola, comentario hola, a la hola, 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 intervención hola, hola. del Ministerio de Hola, Ambiente hola, de hola, Fabián, hola, hola. es que si bien Hola, ese hola. Consejo Nacional Hola, hola, Ambiental hola, hola. del agua, Hola, perdón, puede hola. ponerse de acuerdo Hola. en las prioridades, etcétera, Hola, hola, hay hola, que tener buenos en días. 1, cuenta 2, 3, que 1, 2, 3. en Habla, el habla. aprovechamiento Hola, del hola, recurso hola. hídrico, las Hablando. concesiones 1, de 1, agua las 1. otorgan las 1, corporaciones 1, 1, 2, autónomas 2, 2, regionales que 3, son 3. Hola, hola, autónomas, hola. y si bien van a tener unos Hola, lineamientos hola, de hola, carácter hola, hola, general, o hola. los tendrían a Hola, partir hola. del Hola, Consejo hola, buenos Nacional del días. Agua, Habla Diana ellas Rodríguez. El tendrían día la de hoy estamos facultad haciendo para las pruebas establecer para los la aprovechamientos transmisión finalmente a través de o las concesiones. videoconferencia. Entonces, esta Hola, es una hola, hola. consideración. Buenos días. Habla Siguiendo Diana entonces Rodríguez. con las Hola, hola. conclusiones derivadas ¿Me de esa escuchan? corrida de Hola, escenarios, buenos se días. presentarían casos de Una consola. racionamiento de déficit Te recurrente, escucho. especialmente con Ok. periodos de Sí, bajas bueno, hidrologías. Habría un excelente. incremento de gases de efecto invernadero de CO2 del Sí, buenos días, buenos días, 164% pero no por veo. ese incremento de la generación térmica, que sería del 208% con respecto al escenario base en el que no aplicara Pero ya la es cuestión metodología entonces de la a los proyectos o sea, cuyas ¿en qué concesiones consola vencen escuchas? en ¿En los la próximos 15 grandotota, en la años y que principal deben o en ser la pequeña? renovadas. Y el incremento Hola. de los costos marginales sería del orden de 289%, y la ENFIC hidráulica se reduciría se afectaría Este el micrófono 41%, tendría o que sea, llegar a quedaría en el piso 59%. para Y en un escenario en el allá que en la aplicar esa videoconferencia. metodología a todos los proyectos existentes y futuros sería, aquí está, se incrementaría la generación térmica en un 297%, los gases de efecto invernadero, o sea, el CO2, en un 217%, los costos operativos del sistema de costo marginal del sistema, 2.636%, y la ENFIC se reduciría al 11%. En este análisis no se consideraron otras variables de largo plazo como red Hola. de transporte, indisponibilidades, inflexibilidades de las térmicas y las intermitencias de las no convencionales, en la medida que su participación aumente en el sistema interconectado nacional. Gracias, Marcela. Carlos, rápidamente, mirando a ver desde el cómo- punto de vista por eso de me los están pidiendo generadores, que hable. ustedes han sido Hola. participantes activos en la evaluación inicial de la implementación de esta metodología. ¿Qué se prevé pase con el futuro de la generación hidroeléctrica a implementar con la última metodología que está proponiendo el MATS, desde el punto de vista de los generadores? Miren, el tema es que la metodología propuesta básicamente busca que el caudal de los ríos aguas abajo de los proyectos hidroeléctricos sea muy similar al caudal natural de ellos. Entonces eso es lo que hace en la práctica, es que en los proyectos existentes, aquellos que tienen capacidad de regulación, es decir, de almacenar agua en los inviernos para poder utilizar en los veranos, esa capacidad prácticamente la pierde. Y por eso lo que mencionaba en mi intervención anterior, que se pierde una gran cantidad
de la energía firme de dichos proyectos y se pone en riesgo la atención futura de la demanda. Y frente a los proyectos futuros, esos 56 gigas que mencionaba la UIME, pues prácticamente todo proyecto con capacidad de regulación bajo esa condición se hace inviable. Entonces Colombia quedaría prácticamente conducido a que únicamente se van a poder desarrollar proyectos de muy baja regulación y por ende en general eso conlleva que sean proyectos de muy baja capacidad y sería mínimo el aprovechamiento futuro que podríamos hacer del recurso hídrico en términos de generación de energía en un futuro. Esas serían, así a grandes rasgos, las implicaciones de la metodología como está hoy propuesta. Muchas gracias, Carlos. Fabián, con relación a la aplicación y con respecto a esta implementación que se está estudiando, quería hacerte una pregunta con relación al análisis del impacto normativo de esta metodología. Regular o reglamentar en Colombia y en cualquier parte del mundo moderno requiere la realización de análisis de impacto normativos. Adicionalmente, Colombia como miembro de la OCDE debe estar alineado con unos compromisos y unos procedimientos. ¿Cuáles son los resultados? Primero que todo, ¿ha hecho el MATS un análisis de impacto normativo de la metodología que se está tratando de implementar? Y si sí, ¿cuáles son los resultados de la IN realizado? ¿A futuro esta metodología se podría adoptar para todo el país? Dos preguntas. Por tiempo, te agradecería que nos concentramos en la primera, en si hemos realizado AIN y qué resultados. Aló. Quiero solicitar el derecho a réplica. Sí, porque es que digamos que aquí me siento de uno a muchos, entonces, pues tienen que ser conscientes que igual, como lo dije al principio, todos vivimos en una cuenca, ¿cierto? Y hay muchos sectores en una cuenca, ustedes son uno, ¿cierto? Entonces, si esta discusión la llevamos a otro sector, seguramente los análisis van a ser totalmente diferentes. Lo que yo quiero tomar, digamos, de algunas intervenciones de mis aquí compañeros de foro es incertidumbres, necesidad de información, una sola guía o más bien un solo método, no hablemos de muchos métodos. Muchas cosas de las que ustedes están diciendo están en esos lineamientos, porque esa guía metodológica simplemente son unos lineamientos que desde la política estamos dándole a la autoridad ambiental para que tome mejores decisiones. ¿De dónde emerge esto? Pues esto emerge de una sentencia del 2014, que es la del río Bogotá, ¿cierto? Son unas cantidad de órdenes que tenemos que cumplir como ministerio y obviamente con otros ministerios en conjunto. Se crea un consejo estratégico de la cuenca del río Bogotá y se aborda este tema de la metodología del río Bogotá. Empieza con varias versiones. Pienso yo que mis dos antecesores panelistas se quedaron con la primera versión. Es claro que esa primera versión tiene estos análisis de impactos que ustedes están trayendo acá, que con todo el respeto a mí me parece catastrófico, y no es así, porque ya lo hemos visto bilateralmente sentados en mi escritorio y les hemos demostrado que no es tan así. No puedo pretender yo como autoridad ambiental, si tengo una obra gris instalada como una presa, pretender volver prístino el río aguas abajo. Eso no puede pasar. Entonces lo que hemos dicho es, la guía debe permitir a la autoridad ambiental tener dos caminos, uno conservacionista y uno de aprovisionamiento. Y es totalmente claro que si mi río, si mis tramos, si mis segmentos, como yo lo quiera manejar o priorizar, ya están intervenidos, la autoridad ambiental seguramente no va a convertir un río Bogotá hoy tal cual está en un río prístino, que es la rama conservacionista por donde el sector generó los impactos para todo el país. Y por eso todas las cifras que traen aquí de gases de efecto invernadero, de baja potencial, de apagones, etcétera. Es decir, solamente se fueron por la parte más extrema, pero no vieron las condiciones que también deseamos por lo que es hoy el territorio, ¿sí? Y es ese acercamiento y esa interacción que tenemos con la corporación, en este caso la CAR Cundinamarca, en decirles, si vamos a aplicar esta guía metodológica, hagámosla con los sectores de la mano, y ese fue el compromiso. Y hoy día la guía está colgada en el sitio web y está presta a todos los comentarios habidos y por haber.
Muchos de ustedes acá, de los regulados, ya los leí antes de venir ayer, los comentarios, y son unos comentarios positivos, donde ellos ven en la guía ya una nueva guía, donde no está digamos, a interpretaciones del nuevo director, que ya estamos en nuevos directores de CARS, ¿cierto? Que no se preste para su interpretación. No, la hemos blindado tanto con los regulados. De hecho, aquí en este panel voy a dejar presente que la guía o los lineamientos metodológicos que están colgados en la página del Ministerio, sujetos a sus consultas, a sus intervenciones, fue concertada con los sectores. Los sectores dieron sus apreciaciones y están allí escritas. Entonces, esta guía, ahora en la versión 4, que es la que está colgada, no la versión 1 con los que se hicieron sus análisis de impacto a nivel nacional, es otra, no sé si la conocen o no, o esos nuevos impactos, calcúlenlos de nuevo, hagan de nuevo todo el ejercicio y vean cómo variarían por esta otra rama. Los análisis de impacto, ahora sí a tu pregunta, que hicimos, obviamente teniendo en cuenta estos dos lineamientos que te digo, si me voy por el conservacionista o no, pues nos dan que el aprovechamiento está alrededor de un 95% y el nivel de impacto es bajo. Eso sigue todo un proceso metodológico que tenemos en el Ministerio y los resultados hoy colgados en la página es que el impacto de la guía en la regulación es bajo y procedimos. Solo para mencionar algo, es posible que eso sea, y lo digo desde el punto de vista de la mesa de trabajo y del trabajo intersectorial que hicimos, efectivamente ese puede ser uno de los caminos de evaluación de la metodología. No obstante, un camino de evaluación de la metodología ante la incertidumbre, que es un poco el elemento y el factor fundamental con el que tenemos que trabajar, conlleva también a impactos importantes. Y pienso que en estas instancias lo que necesitamos es trabajar más de la mano en evaluaciones conjuntas más articuladas, con mucha mayor información y con un poco más de, digámoslo, de paciencia, darnos tiempo para entender cuáles van a ser realmente pues, esos impactos, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Voy a tomarme los últimos 5 minutos de este panel para hablar de una idea que quizás estos paneles tienen que servir para que las ideas fluyan, no necesariamente dentro del marco institucional que hoy en día se encuentra y dentro del marco normativo y de regulación. Y voy a tratar de explorar una idea y ver qué piensan nuestros panelistas del tema rápidamente. El agua es un recurso de relativa alta disponibilidad en Colombia, con distribución diferente geográfica, pero también altamente comprometida en sus usos por diferentes sectores. El alto nivel de disputa por el uso del agua ha llevado a que aprovechar hoy en día ese recurso genere grandes exigencias técnicas y ambientales y económicas para quien formula proyectos. Una oposición social importante que genera perjuicios para los proyectos. Cuando el aprovechamiento de un recurso presenta este nivel de restricción para ser aprovechado, es decir, el agua en el mercado de energía, es posible pensar por parte de quien formula la política pública que quizás ya no pueda ser posible ofrecer libertad en la formulación autónoma de proyectos con este recurso y que para asegurar y optimizar su aprovechamiento se requiera de una planificación a nivel país del recurso, es decir, que sea una instancia planificadora multisectorial a nivel nacional quien defina cómo y dónde se usa el recurso y que por lo tanto sea la instancia planificadora la que decida dónde deben desarrollarse proyectos hidroeléctricos y de qué tamaño deben ser. Una idea más o menos alineada con lo que nos mencionaban de la planificación a nivel de macrocuenca. Una política de este tipo puede resolver uno de los problemas más importantes que tiene el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y de otro tipo hoy en día, es decir, el licenciamiento ambiental, los permisos sociales, y estos problemas los resolvería el planificador del sector eléctrico encargado de formular, después de que esta gran entidad define dónde usar una cantidad de recurso, el planificador eléctrico podría formular el proyecto a un nivel más profundo, licenciarlo en todas sus dimensiones sociales y ambientales.
a partir de, una vez esté listo este licenciamiento y tengamos un nivel importante de desarrollo del proyecto, el proyecto se devolvería al mercado, es decir, estos proyectos nuevamente se licitarían y se entregarían en licitación y ganaría sus derechos quien mejor haga la oferta por él. Las preguntas son para Fabián y es cómo analiza el MATS la posibilidad de planificar el aprovechamiento sostenible de recursos naturales a nivel país, a nivel de macrocuenca. Y cuando estos recursos presentan unas características de escasez importantes, ya nos habías mencionado algo al principio, se considera definitivamente a nivel de macrocuenca, ¿no? Sí, digamos que esa es la respuesta. Desvirtuaríamos de alguna manera el Sistema Nacional Ambiental si pretendemos crear otra instancia de que se encargue de este tipo de cosas. Yo creo que los roles están muy claros hoy día. Somos conscientes de que pues no siempre se cumplen como está en el papel, pero la apuesta es esa, es fortalecer lo que hay. Perfecto. Marcela, rápidamente, ¿cómo ve la UBME la planificación y desarrollo de proyectos bajo este esquema? Es decir, este es un esquema que ya de alguna manera se hace con la transmisión en Colombia. ¿Cómo ve la UBME el desarrollo de proyectos, imaginándonos que podría ser el mundo así? Bueno, primero aclarar que para la transmisión lo que existe es un análisis regional en los polígonos definidos para proyectos del Plan Mandatorio de Transmisión. Ese análisis se hace con un cruce de dimensiones físicas, bióticas, socioeconómicas y de otro orden que permite establecer unas alertas tempranas. De hecho, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se viene trabajando para que se tenga en cuenta esa información que produce la UBME en esas alertas tempranas como un insumo de análisis para la evaluación de la fase de diagnóstico ambiental de alternativas que presente el adjudicatario y desarrollador de la obra de transmisión. Entonces, digamos, para transmisión eso es lo que existe. Para generación pensaríamos que no sería necesario un sistema o un esquema como el que se propone. De hecho, se ve el interés que siguen teniendo los desarrolladores de proyectos hidroeléctricos en el registro de proyectos de la UBME, de manera que lo que consideramos es reiterar todo lo que se ha planteado de la necesidad de coordinar de manera más integral a nivel de entidades de planificación estatal la gestión integral del recurso hídrico y el aprovechamiento a nivel de macrocuencas, subzonas o las cuencas, en esto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, o sea, los famosos POMCA, que están bajo la responsabilidad de la SCAR, y también con los entes territoriales, de acuerdo con esos principios de coordinación, concurrencia y participación que tanto se ha mencionado en las sentencias de las altas cortes. Entonces, consideramos que lo que requerimos es una planificación más coordinada con una optimización en el uso de los recursos hídricos de manera que no entren en conflicto los diferentes usos y no se ejerza una presión que la misma cuenca no pueda sostener. Muchas gracias, Marcela. Perdón, una cuñita que me faltó para la intervención anterior es entender que en el caso del río Bogotá, de aplicar esta metodología nueva para el río Bogotá, hay que entender que la región Bogotá-Sabana requiere de un refuerzo en el área oriental en todo el tema de transmisión para no poner en riesgo el abastecimiento de Bogotá y de la región. Y lo mismo tener en cuenta que los tiempos que requiere la transición para cualquier reemplazo en materia de generación son del orden de 6 años. Entonces, esto es importante. Gracias, Marcela. Para cerrar, existe alrededor de la idea de caudal ambiental y de las diferentes metodologías que hemos intentado implementar en los últimos 15 años, la idea de la aplicación retroactiva. Quiero preguntarle a Fabián y a Carlos cómo, desde el punto de vista de quien dirige la política pública ambiental, cómo ven la aplicación retroactiva de un tipo de metodología como este. De ninguna manera, no será retroactiva, y de llegar a implementarse como toda norma es hacia el futuro. Otro derecho a réplica de 30 segundos. Gracias. Digamos, el tramo del río Bogotá que está sujeto y está concesionado para la generación, digamos que está ahí en el Salto, ¿cierto? Yo llamo a esa interlocución que estamos tratando de tener acá, más bien a que estos análisis
a que esta apuesta a la guía que la CAR debe hacer con el regulado se haga en el marco de toda una transparencia. ¿A qué me refiero? A que lo más importante es la información para la toma de decisiones. Y si no hay una información óptima, real, no secundaria, sino medida, porque las metodologías, la tecnología, ya Nelson lo decía, eso existe, el conocimiento existe. Es decir, pongamos todo sobre la mesa para tomar las mejores decisiones en torno a la definición del caudal ambiental para este tramo. Ojo, ya estoy hablando de este tramo, ni siquiera de todo el río Bogotá, para este tramo que es donde están las concesiones. Y pensemos en qué pasa con esos planes de manejo, qué estoy haciendo yo con todos mis embalsamientos, ya será que esto está funcionando bien, qué pasa. Entonces, no es solamente pensar en el problema de la guía, sino en todo mi sistema interconectado, como ya lo decían. Entonces, es ver esa información puesta sobre la mesa de la mejor manera para tomar las mejores decisiones. Perfecto, Carlos. Yo pienso que con esa respuesta quedamos un poco tranquilos con relación a la retroactividad, pero por favor, cuéntanos. Sí, quedamos tranquilos, pero quisiera hacer dos comentarios. El primero, respecto a las réplicas que ha hecho Fabián, aclarar que los análisis que he compartido a lo largo de mis intervenciones han sido producto del análisis juicioso que ha hecho el sector, como mencionaba, entre el CNO, EXEM y la UME, de las 3 versiones de la metodología que han sido puestas a consideración nuestra. La cuarta emisión fue definida que es muy específica para el río Bogotá, pero cuando uno lee el documento precisamente no es claro si es de aplicación exclusiva para el río Bogotá o en general para todo el país, por eso todavía no hemos hecho un análisis detallado de la misma y es una de las cosas que le hemos solicitado al Ministerio que aclare. Respecto a la última pregunta de la aplicación que tendrían los proyectos existentes, pues lo dije en mi intervención anterior, sería bastante crítico. Creo que ya pues nos aclaran aquí el punto que no es ese el objetivo, pero no por ello quedamos del todo tranquilos porque, como decía, también respecto al futuro implicaría unas restricciones muy fuertes para el sector y de ahí la invitación a que sigamos conversando y mirando si es mejor que esa metodología sean unos criterios generales determinantes y busquemos unos lineamientos ya más flexibles que se puedan aplicar a cada río en función de sus condiciones muy particulares. Gracias, Carlos. Conclusiva. Pregunta conclusiva, Nelson, por favor. De acuerdo con tu experiencia en el estudio de las ciencias hidrológicas y la aplicación de ingeniería también, ¿cómo debería formularse y elaborarse una metodología de caudal en Colombia? ¿Quiénes deberían participar en la elaboración? ¿Cómo la deberíamos implementar? Brevemente, gracias. Aló. Sí, la idea es como un gran pacto donde todos nos sentemos a conversar, pero sobre la base del conocimiento. Uno pensaría que se trata de una planificación más robusta, articulada, intersectorial, como lo hemos dicho acá. ¿Quién la debe hacer? Yo creo que existe consenso que más allá de las corporaciones autónomas regionales como autoridades regionales, se requiere una mirada de país. Yo personalmente pensaría que es el Departamento Nacional de Planeación, seguido tal vez del Centro Nacional del Agua y tal como quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, de la creación de una instancia como el Centro Nacional de Modelación que genere conocimiento aplicado a nivel de las macrocuencas. Una vez se tenga esa visión de país, seguramente, porque seguramente ahí se analizarán las implicaciones en todos los sectores, se podrá pensar en una actuación a nivel de corporación autónoma regional, pero siempre basado en conocimiento. Entonces me parece que esto llama a un gran pacto y por favor, reconozcamos de que esto exige un estado mental que va más allá de un sector. Esto es una mirada de país, tenemos que ver las implicaciones en la productividad, pero también en la sostenibilidad del territorio. Y vuelvo e insisto, si hay que hacer hidrología, la hacemos. Si hay que articular la hidrología con la hidrodinámica en 1, 2, 3 dimensiones, con la hidrosedimentología, la hacemos. Si esos modelos hidrosedimentológicos hay que acoplarlos con otros ciclos bioquímicos, lo hacemos. Si hay que establecer servicios ecosistémicos, si hay que considerar escenarios de cambio climático a nivel de cuenca, a cualquier resolución, escala espacial temporal, se hace. El problema no es de capacidades científicas tecnológicas,
Pareciera que es un tema de recursos y de voluntad, de estado mental, de una mirada más allá de un sector, de implicaciones. Por eso, respetuosamente para cerrar, por lo menos, un marco conceptual como el que está proclamando la CEPAL, la UNESCO, por lo menos las implicaciones desde la seguridad hídrica acopladas con la seguridad alimentaria y la seguridad energética. La guía avanza en tener dos caminos, como lo decía Fabián, por lo menos traslada el problema a hablar de cuáles son esos sistemas intervenidos y abre dos caminos, que tal vez ahí genera mucha discusión conceptual, porque los servicios ecosistémicos no se pueden ver si miro este de acá o miro estos dos de acá, pero es un avance grande. Si me voy por el camino de la restauración, voy a privilegiar los servicios ecosistémicos de regulación y de soporte, o de regulación. Pero si el enfoque es de conservar, más allá que restaurar y rehabilitar, estoy poniendo a dialogar los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y culturales, ¿sí? Que entre otras cosas van a tener que mirar los otros dos también. Pero es un avance del país muy fuerte, no solamente en esa conceptualización de esos nexos, en las implicaciones, en la incertidumbre, y no solamente en tener un solo caudal. Por lo menos estamos hablando de regímenes de caudales, y seguramente el siguiente paso va a ser esa mirada anticipada de regímenes de caudales, no solamente en un año hidrológico, sino en secuencias, en trayectorias. Para allá vamos. Por eso otra vez, esto es un tema de conocimiento, y el país lo tiene. Bueno, señores, muchísimas gracias por compartir sus opiniones con relación a un tema tan importante en Colombia y bueno, damos por finalizado el panel. Muchas gracias a todos.